Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con la parábola, la definición de la misma y la determinación de los elementos de ella. La definición nos dice que la parábola es el conjunto de todos los puntos del plano que son equidistantes de un punto fijo y una recta fija en el plano. El punto fijo se llama foco y la recta fija directriz. En el gráfico podemos observar la curva en color azul, que es la parábola, marcado además el punto F, que es el foco, y la recta D, que es la directriz. Además, al punto B, que se encuentra a la mitad entre el foco y la directriz, se lo llama vértice de la parábola y es un punto de la misma, como se ve representado en el gráfico. Para obtener la ecuación de la parábola, vamos a colocar al eje X perpendicular a la directriz y de manera tal que pase por el foco, como se muestra en el gráfico. Además, el origen se coloca coincidiendo con el vértice de la parábola. Si consideramos que A es la distancia entre el vértice y la directriz, entonces, si A es mayor que 0, ocurre que las coordenadas del foco van a ser A0. Además, vamos a tener que la directriz tiene como ecuación x igual a menos A. Observen que, como es una recta vertical, su ecuación es x igual a un número, en este caso, menos A. Para hallar la ecuación de la parábola, vamos a considerar un punto cualquiera, un punto P, de coordenadas x e y. Y vamos a tener en cuenta lo que nos dice la definición, es decir, que la distancia de P al foco es la misma que la distancia de P a la directriz. Eso lo hemos anotado de manera simbólica, es decir, la distancia de P a F igual a la distancia de P a D. Vamos a tener que recordar aquí cómo se calcula la distancia entre dos puntos y la distancia entre un punto y una recta. Aplicadas las ecuaciones correspondientes, obtenemos que la distancia de P a F es igual a la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a la distancia de P a D, que es la raíz cuadrada de x más a al cuadrado más y menos y al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es elevar al cuadrado miembro a miembro y resolver los paréntesis donde se pueda. Vamos a obtener así x menos a al cuadrado más y al cuadrado igual a x más a al cuadrado. Finalmente vamos a desarrollar los cuadrados obteniendo x cuadrado menos 2 por a por x más a al cuadrado más y al cuadrado igual a x cuadrado más 2 por a por x más a al cuadrado. Vamos a cancelar los términos que sean iguales, es decir, x cuadrado con x cuadrado y además a al cuadrado con a al cuadrado. Finalmente, vamos a despejar y al cuadrado. Para ello, vamos a sumar miembro a miembro 2 por a por x, obteniendo y al cuadrado igual a 4 por a por x. Y esta es la ecuación que estábamos buscando, es la ecuación de esta parábola. En el caso que el a fuera negativo, lo que va a ocurrir con esta parábola es que sus ramas se van a abrir hacia la izquierda, pero la ecuación va a seguir siendo la misma, es decir, y al cuadrado igual a 4 por a por x. Vamos a determinar ahora los elementos de la parábola. Vamos a considerar la ecuación que obtuvimos recién, y al cuadrado igual a 4 por a por x. Entonces sus elementos son el vértice, que como coincide con el origen, sus componentes son 0, 0. El foco, que como bien lo dijimos anteriormente, es de componentes A, 0. La directriz, cuya ecuación es x igual a menos a. Acá me gustaría recalcar que los demás elementos son puntos y este es el único que no es un punto, sino que es la ecuación de una recta. Entonces, hay que distinguir entre un objeto y el otro. No es lo mismo un punto que la ecuación de una recta. En este caso, como la recta es vertical, es de la forma x igual a un número, en este caso x igual a menos a. Y vamos a agregar otro elemento más, que es el lado recto. La definición del lado recto nos dice que es una cuerda, es decir, un segmento, que pasa por el foco y es perpendicular al eje de la parábola. En el gráfico
vemos el lado recto, que es la cuerda de extremos L1 y L2. Para determinar las componentes de los puntos L1 y L2, en primera instancia vamos a considerar o vamos a observar del gráfico que la primera componente coincide con la primera componente del foco. La misma vale A. Por ende, la primera componente de L1 y L2 es A. Y eso lo vamos a reemplazar en la ecuación de la parábola. Recordemos que la ecuación de la parábola es I al cuadrado igual a 4 por A por X. Entonces, si reemplazamos a ese X por A, nos va a quedar que I al cuadrado es igual a 4 por A al cuadrado. Despejando I, es decir, aplicando raíz miembro a miembro, obtenemos que I es igual a la raíz cuadrada de 4 por A al cuadrado. Y distribuyendo esa raíz, obtenemos que I es igual a más menos 2A. Y con esto obtenemos la segunda componente de los extremos del lado recto. Por lo tanto, las coordenadas de los extremos del lado recto son L1 igual a A 2A y L2 igual a A menos 2A. Entonces, como bien decíamos antes, los elementos son el vértice, el foco y la directriz, y el lado recto. Acá podemos visualizar todos los elementos para esta ecuación I al cuadrado igual a 4 por A por X con el gráfico respectivo. En el caso de que las ramas de la parábola se dirijan hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba porque la es positivo, la ecuación que lo representa es la ecuación X al cuadrado igual a 4 por A por I. Y los elementos, en este caso, van a ser el vértice B igual a 0, 0, porque coincide con el origen igual que antes. El foco va a tener componentes 0A. La directriz va a ser de la ecuación I igual a menos A. Y el lado recto va a tener extremos L1 igual a 2AA y L2 de componentes menos 2AA. Por último, veamos un ejemplo donde se nos pide dar los elementos y el gráfico de la ecuación x cuadrado igual a 4i. Lo primero que vamos a observar que la ecuación general es x cuadrado igual a 4 por a por i, entonces 4a en este caso es igual a 4, lo que implica que la a valga 1. Una vez determinado el valor de a, podemos hallar los elementos, es decir, el vértice que va a ser de componente 0, 0, el foco, en este caso, es de componente 0A, y como A vale 1, entonces el foco es de componentes 0, 1. La directriz, que es I igual a menos A, en este caso I igual a menos 1. Y los extremos del lado recto, que son de la forma 2A, A para L1, es decir, nos va a quedar de componentes 2, 1. Y L2, que es de componentes menos 2AA, es decir, en este caso, L2 tiene componentes menos 2, 1. Se ve en el gráfico todos los puntos marcados. En realidad, lo que se debe hacer es marcar todos los elementos y a partir de ellos realizar el gráfico de la parábola. Finalmente vamos a considerar una parábola cuyo vértice no coincida con el origen del sistema de coordenadas, es decir, el vértice va a tener componentes HK. La ecuación que le corresponde a esta parábola es de la forma I menos K al cuadrado igual a 4 por A por X menos H. Recuerden que H y K son las coordenadas del vértice. Los elementos, por su parte, van a quedar de la siguiente forma. El vértice va a tener componentes HK, el foco A más HK, la directriz va a tener la ecuación X igual a menos A más H, y los extremos del lado recto van a ser para L1 A más H, 2A más K, y para L2 A más H menos 2A más K.